La puerta de la pirámide y, como no, contando con Edgar. Edgar, que realmente hoy nos trae algo especial, no lo sé, que nos quiere comentar, nos quiere hablar, ahí en su sección. Bien, encantado de estar con vosotros, una noche más. Vale. Bien, pues yo tengo algo que curiosamente es una intersección, como siempre, entre la sabiduría antigua y el momento actual. Mucha gente piensa justamente que la sabiduría antigua es una cosa como asocian a antiguo con viejo, cuando antiguo es una cosa que... Vaya. No sé, Edgar, se Hace mucho nos tiempo va que... la señal. A ver, se ha ido un poco la señal, ¿eh? Ahora. Se fue la señal, vuelves. Venga. Vale. A ver, Pues, ahora. Ahora, perdonad chicos, será una cuestión de la conexión de internet. Pues como os venía diciendo, voy a tratar de un tema que es... básicamente parece antiguo, pero es de tremenda actualidad. Lo he llamado los secretos templarios para una larga vida. La Orden del Temple tenía la peculiaridad de que, sobre todo, sus maestres, más que los cruzados guerreros, eran muy longevos. Vivían, de hecho, el doble prácticamente que una persona contemporánea. La esperanza de vida estaba entre los 30 y los 40 años y estos maestres pues estaban alrededor de los 60, 70, vivían prácticamente el doble. Muchos pensaban que era una cualidad mágica de ellos y tal. Bien es cierto que justamente unos estudios que han hecho sobre unos documentos templarios han podido saber algunos motivos de por qué tenían esa longevidad. Bien, básicamente tenemos que tener en cuenta que los caballeros templarios recoge su sello básicamente lo que es el punto de partida de su filosofía. En el sello podemos ver que están dos caballeros unidos en un mismo caballo. Esto implica que ellos tienen, pues, en ese símbolo, tienen cuestiones... ¿Me escucháis, chicos? Sí, sí, perfecto. Sí. Muy bien, pues en ese sello recoge básicamente tres partes fundamentales del temple. Una es, uno de los caballeros, es la parte que llaman el alma, que se referían a la parte mental, a la parte psíquica. Luego el otro caballero es la parte espiritual. Y luego el caballo es la parte animal, la parte física. Por lo tanto, ahí vemos que esos son los tres ejes de los pobres caballeros de Cristo. Entonces, tienen un concepto de higiene integral. Esto es, tenían que cuidar como monjes guerreros su físico, tenían que cuidarlo, tenían que cuidar su parte mental y tenían que cuidar su parte espiritual. Entonces, este concepto pues lo tenían de varias formas. Pues tenían varios votos, el de pobreza, que no es entendido como tal como pobrismo, sino pobreza es el dominio de la persona sobre el dinero, no del dinero sobre la persona. Tenían el voto de castidad, que tampoco era celibato, no eran tampoco tan santos, en el sentido de que lo que eran es el control de la sexualidad. Como bien apuntaba antes la compañera de coaching sexual, pues se trata de que la persona de forma integral domina sus instintos. No es que los reprima, sino que los domina. Y ahí tenemos el voto de castidad. Y luego, por otra parte, pues estaba el concepto de obediencia. No es ya obediencia a un superior como obediencia ciega, sino obediencia a la autoridad. Para un templario la autoridad proviene del elemento trascendente, del elemento totalidad, del elemento que podríamos denominar con lenguaje actual más Dios. Entonces, ahora vamos a pasar ya de forma más concreta a algunas cosas que se saben a día de hoy de por qué tenían esa gran longevidad. Una de ellas es que tenían unas reglas dietéticas muy concretas. Para empezar, el temple hacía alusión a esas tres cuestiones, tenía unas estrictas órdenes de higiene. Una de ellas muy concretas, que nos sonará mucho a día de hoy, es que se lavaban mucho las manos y se lavaban las manos antes de comer. Les podían hacer una gran reprimenda si no hacían esto. Otra de las grandes cuestiones, siempre asociamos a los templarios con una capa y una serie de elementos y tal, pero lo que no saben es que siempre llevaban un mantel para cada uno de ellos que tenían que tener blanco inmaculado.
Esto implica que hasta la zona donde ellos comían también estaba muy higiénica. Y luego otra cuestión a tener en cuenta ya era directamente dietética. Y es que tenían unas normas dietéticas que se cree que son un poco el origen de lo que podría llamar una dieta mediterránea, teniendo en cuenta que la orden estuvo alrededor de la cuenca mediterránea en zonas como Francia, Italia y España, pues es lógico que pudieran aglutinar lo que se llama hoy la dieta de Mediterránea. Tenían un sistema curiosamente muy científico en el que hacían predominio de legumbres, tomaban lácteos fermentados, tomaban mucho pescado, cultivaban, de hecho fueron precursores de las piscifactorías, tenían sus zonas de pescado y luego tenían una norma muy curiosa, no eran vegetarianos, pero sí que comían carne unas 2 veces por semana, nada más. Por lo tanto, más carne, lógicamente, de una buena calidad. Entonces, tenían lo que se ha estudiado ahora, que ellos probablemente no supieran de forma técnica, aunque da igual, de forma heurística, de forma intuitiva, ya lo conocían, es que este modelo de nutrición lo que hacía era potenciarles mucho el sistema inmunológico vía la mejora de la flora intestinal, por medio de la legumbre. Por ejemplo, también echaban al agua limón y naranja, que tiene propiedades antimicrobianas. El pescado les proporcionaba una gran salud cardiovascular, con un aporte de omega 3 importante. Todos estos elementos hicieron que fueran una orden muy longeva y tiene que ver mucho con el momento actual, puesto que las autoridades nos han hecho mucho énfasis en el factor higiene, pero nos han hecho en el factor higiene en simplemente en la parte externa, en la parte de la asepsia, en la parte de lavarte, de desinfectarte. Ahí tenemos esas recomendaciones que ya no las sabemos todos de memoria, pero se ha hecho muy poco énfasis, curiosamente, en el factor cómo potenciar ese sistema inmunológico desde una perspectiva individual. ¿Cómo podemos mejorar con nuestra nutrición? No nos han dado las autoridades ninguna de estas cuestiones, básicamente porque las autoridades se encargan de la cosa pública, de la res pública, como diría Platón, y por lo tanto pues obvian las cosas que tienen más que ver con la voluntad individual. Yo por eso vengo a contrapesar un poco esa información que ya tenemos y dar esos elementos, esas pinceladas para incrementar el sistema inmunológico. Pues nada, Edgar. Muchísimas gracias por tu sección. Sí quería deciros brevemente, para terminar de redondear, que hoy quería tratar el arcano del tarot a colación de esto. Muy sí, es verdad. Perdón. Por seguir indagando un poco, vuelvo a tratar el tarot, esta vez no como algo predictivo o como oráculo, sino iniciático. Vamos a reposar sobre el arcano, el arcano de... Aquí lo tenéis. El arcano de la templanza. Ajá, la mía. Lógicamente, la templanza, que deriva de la palabra templo, pues ahí tenemos una virtud cardinal en el cristianismo, que es la sobriedad, el buen gusto, la continencia, y de ahí, de hecho, deriva la cualidad básica que da, de hecho, nombre a orden del temple, un ordenamiento alrededor del concepto de temple. Temple tiene varias definiciones y recurrimos incluso a un diccionario normal como de la Real Academia. Tenemos en la cuarta y quinta entrada 2 significados que nos van a dilucidar el significado profundo de este arcano. Por un lado tendríamos temple como acción y efecto de templar el metal, cristal u otras materias. Esto es curioso porque un acero templado muy resistente es el que ha pasado por frío-calor, ha pasado por 2 polaridades muchas veces y se ha hecho muy resistente. Tendríamos otro significado que sería el de... Aquí entramos de lleno en el concepto del templarismo, que sería la fortaleza enérgica y valentía serena para afrontar las dificultades y los riesgos. Aquí, de hecho, está claro que esta definición viene de la Orden del Temple por sus cualidades en el campo de batalla, por sus cualidades para asumir los momentos difíciles. Y es interesante porque mucha gente piensa en templanza como una tibieza, ¿no? Como es una persona mediocre y tal, es todo lo contrario. Plotino, de hecho, el filósofo clásico, hablaba mucho acerca de este temple, ¿no? De temple intrépido, llegaba a hablar, de mantener una serenidad, pero no como mediocridad o pasotismo, sino todo lo contrario, una capacidad de tener una disposición serena ante las adversidades y una capacidad valiente, pero sin asumir nervios o impulsividades.
Y luego tenemos, por última definición muy importante, en cuanto a temple, medio término o partido que se toma entre dos cosas diferentes. Actualmente, y además volvemos a recurrir un poco a la política, que inevitablemente nos guste o no, rige ciertos aspectos de nuestra vida, tenemos el concepto de la falacia del falso dilema. Esto es, te ponen o A o B, o izquierda o derecha, o blanco o negro. Tendemos a pensar por ese sesgo que tenemos dos opciones y nos tenemos que posicionar, cuando realmente la templanza, que es un arcano que tiene, como veis, el ángel, esto implica de nuevo una fuerza que está entre el mundo y el cielo, es una fuerza intermedia, algo trascendente, nos ayuda, tiene dos jarras que echa de una a la otra. Eso es lo que está haciendo, nos hace referencia de nuevo a esa capacidad de transmutación de dos cosas diferentes y para contemplarlas, contemplar como temple, para contemplarlas en vez de como dos opuestos, sino como dos complementarios y poder hacer de dos cosas diferentes una creación nuestra. Ese es un concepto muy interesante que tiene que ver mucho con el temple y también con la nutrición, de no pecar ni por exceso ni por defecto, la justa medida. Ajá. Con un equilibrio. Efectivamente, es un equilibrio dinámico, porque las dos jarras van de un lado al otro, no es un equilibrio estático, que ahí ya entraríamos, de hecho, justo en ese concepto como de, ay, qué tibio es, qué mediocre. No, no, se va templando. Hay de dos cosas diferentes, puedes coger una parte y otra para sacar una mezcla tuya, una propiedad emergente. Ajá. Pues gracias, Edgar. Un placer a vosotros, chicos. Muchas Un placer. gracias.